La teoría de refuerzo. Esta teoría dice que la conducta es una función de sus consecuencias, que las conductas seguidas de consecuencias positivas deben ser reforzadas, es decir, que ocurran con una gran frecuencia, y que las conductas seguidas de consecuencias negativas deben ocurrir con una menor frecuencia. Un ejemplo de esto podría ser los hoteles con política 100% libre de humo, en los cuales se ha notado que en los últimos años el valor de sus multas por fumar, por así decirlo, dentro de las instalaciones han ido aumentando exponencialmente. ¿Por qué? Porque de cierta manera se puede decir que los clientes consideran que la multa no es lo suficientemente alta como para dejar este comportamiento a un lado. Entonces la acción aplicada es aumentarle pues a la multa para de cierta forma hacer que o reforzar que este comportamiento se siga repitiendo con una gran frecuencia. Bueno, la teoría del refuerzo o el reforzamiento tiene dos partes como tal, las cuales son la contingencia de refuerzo y programas de reforzamiento. La contingencia de refuerzo es la relación de causa-efecto entre la realización de conductas específicas y pues obviamente las consecuencias específicas que ésta generan. El programa de refuerzo es el conjunto de reglas con respecto a las contingencias de refuerzo, como qué comportamientos se reforzarán, qué consecuencias seguirán a esos comportamientos y el programa según el cual se entregarán esas consecuencias. Tal como se acaba de decir, la contingencia de refuerzo son las relaciones de causa y efecto entre la relación de conductas específicas y las consecuencias específicas. Hay cuatro tipos de contingencias: refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo y extinción. Refuerzo positivo, bueno, lo que busca este reforzamiento es fortalecer la frecuencia en que un comportamiento deseable con consecuencias deseables se repite. Un ejemplo de esto podría ser una empresa que se dedique a la venta de productos enlatados o envasados en botellas de plástico. Estas empresas buscan como tal que sus consumidores eh, reciclen sus envases, pero por lo general la mayoría de consumidores no lo hacen. Entonces, ¿qué estrategia puede plantear ellos para que este comportamiento se repita de cierta manera? Sería premiando, por así decirlo, cada que un cliente recicla un envase. ¿Cómo pueden lograr esto? Establecer puntos y que el cliente vaya y recicle y reciba una motivación o un bono, por así decirlo, por cada botella la cual va reciclando, y de esta manera se puede aumentar pues la frecuencia con la que se realiza esta acción o este comportamiento. El otro tipo de refuerzo es el reforzamiento negativo, o también se puede llamar aprendizaje por evitación. Básicamente lo que busca es que se repita de una menor frecuencia un comportamiento desagradable con una consecuencia desagradable. Un ejemplo para este reforzamiento sería lo que aplicó el cofundador del sitio web de viajeskayak.com, en el cual básicamente puso a 60 de sus ingenieros a contestar teléfonos y hablar con los clientes, para que de esta manera ellos notaran cuáles son las principales preguntas o inconvenientes que tienen los clientes, y de esta manera los ingenieros lo solucionen de una manera más eficaz y se disminuya la cantidad de preguntas o inconvenientes que puedan tener los clientes al momento de realizar una búsqueda o utilizar el sitio web. Bueno, el reforzamiento que le sigue es el de castigo, que el cual es muy similar al anterior, pero a diferencia del reforzamiento anterior, este debilita un comportamiento, es decir, busca aún más disminuir su frecuencia. Bueno, ¿cómo podríamos representar este reforzamiento?
Por ejemplo, el proceso disciplinario o el castigo estándar de la mayoría de empresas al momento de que un trabajador falta al trabajo o llega demasiado tarde, lo cual es primero se le hace una advertencia oral, luego se realiza una advertencia escrita y se le deja 3 días libres sin goce de sueldo. Y ya por último, ya como última medida, pues se despide a esta persona porque repitió de manera frecuente un comportamiento que la verdad no es muy útil para una empresa. Bueno, ya por último sería el reforzamiento de extinción, el cual es una estrategia de refuerzo en la que ya no se permite que una consecuencia positiva siga una conducta previamente reforzada. Al eliminar esta consecuencia positiva, la extinción debilita el comportamiento, lo que hace que, pues por lógica, sea menos probable que esto ocurra. Bueno, ¿cómo podríamos representar esta idea o este reforzamiento? Eh, se puede comparar, por ejemplo, con lo que ocurrió en Toyota después de una devastadora racha de problemas de calidad y retiros del mercado. Se registró un mínimo de ventas que no había ocurrido en toda una década, lo cual generó que al director ejecutivo Akio Toyoda y sus principales gerentes en un 10% ya no recibieran sus bonos por segundo año consecutivo, lo cual generó que de cierta manera estos se pusieran, por así decirlo, las pilas y otra vez retomaran las riendas o los resultados que llevaban anteriormente. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, un programa de refuerzo es el conjunto de reglas con, con respecto a las contingencias de refuerzo, como qué comportamientos se reforzarán, qué consecuencias seguirán a esos comportamientos y el programa según el cual se entregarán esas consecuencias. Hay dos programas de refuerzo, continuos e intermitentes. Bueno, los programas de refuerzo continuo es en los cuales una consecuencia sigue cada instancia de comportamiento, o sea, eh, como tal, la consecuencia se ve reflejada de manera simultánea. Por ejemplo, un sistema de pago por piezas, el cual los empleados ganan a medida que van generando o van fabricando cada pieza. En este caso, cada pieza que fabrican sería el comportamiento y el dinero que ganan por pieza sería la consecuencia. Bueno, ese sería el comportamiento con programas de refuerzo continuo. Ahora, por lo contrario, el comportamiento con programas de reforzamiento intermitente es cuando las consecuencias se entregan después de que haya transcurrido cierto tiempo en específico o después de que haya ocurrido un número en específico o promedio de comportamientos. Bueno, estos programas de reforzamiento intermitente como tal se dividen en dos ramas, las cuales se subdividen en dos, lo cual nos daría cuatro tipos de reforzamiento intermitente. Bueno, la primera rama se basa en el tiempo y se llaman programas de refuerzo de intervalo. Y la otra rama son las tablas de razones, las cuales se basan en comportamientos. Bueno, los dos primeros serían programas de reforzamiento de intervalo fijos y programas de reforzamiento de intervalo variable. El primero, el programa de reforzamiento de intervalos fijos, sería cuando las consecuencias siguen un comportamiento solo después que haya transcurrido un tiempo fijo. Un ejemplo de esto sería cuando la mayoría de personas reciben sus cheques de pago en un programa de intervalos fijos. Por ejemplo, no sé, 1 o 2 veces al mes. Siempre que trabajen durante este periodo en específico, reciben un cheque de pago, lo cual sería, el cheque sería la consecuencia y pues el trabajo sería el comportamiento. Bueno, ya luego sería el programa de reforzamiento de intervalo variable, en el cual las consecuencias siguen un comportamiento después de diferentes tiempos, unos más cortos que otros, que varían en torno a un tiempo medio determinado. Un ejemplo de esto podría ser en un programa de refuerzo de intervalo variable de 90 días.
Podría recibir una bonificación el empleado después de 80 o tal vez 100 días, pero el intervalo promedio entre realizar bien su trabajo, o sea, su comportamiento, y recibir su bonificación consecuencia sería de 90 días. Después de esto seguirían los programas de refuerzo de relación fija y programas de refuerzo de razón variable. Bueno, en los programas de refuerzo de relación fija, las consecuencias se entregan después de un número específico de comportamientos. Un ejemplo sería cuando un vendedor de autos recibe un bono por cierta cantidad de dinero después de 10 ventas. ¿Cómo funcionaría esto? Pues el vendedor solo recibiría el bono después de realizar las 10 ventas, o sea, con solo 9 ventas no podría recibir ninguna clase de motivación, por así decirlo, de remuneración. Bueno, y ya por último serían los programas de refuerzo de razón variable, en el cual las consecuencias se entregan después de un número diferente de comportamientos, quizás a veces más, quizás menos, que varían en torno a un número específico promedio de comportamientos. Un ejemplo sería con un programa de refuerzo de razón variable de 10 autos. Un vendedor podría recibir la bonificación después de ventas de 7 autos o después de 12, 11 o 9 ventas. Pero el número promedio de autos vendidos antes de recibir la bonificación sería de 10 autos. Motivar con la teoría del reforzamiento. Bueno, el profesor de negocios de la Universidad de Nebraska, Fred Lutens, quien ha estado estudiando los efectos de la teoría del refuerzo en las organizaciones durante más de un cuarto de siglo, dice que hay 5 pasos básicos para motivar a los trabajadores con la teoría del refuerzo. Estos 5 pasos básicos son identificar, medir, analizar, intervenir y evaluar dichos comportamientos críticos relacionados con el rendimiento. Identificar significa señalar comportamientos críticos, observables y relacionados con el desempeño. Estos son los comportamientos que son más importantes para el desempeño laboral exitoso. Además, también deben ser fácilmente observables para que puedan medirse con precisión. Medida hace referencia a determinar las frecuencias de estos comportamientos, en otras palabras, averiguar con qué frecuencia los trabajadores los realizan. Analizar se enfoca en estudiar las causas y consecuencias de estos comportamientos. El análisis ayuda a que los gerentes puedan crear las condiciones que producen estos comportamientos críticos y de esta manera observar las consecuencias que les ayuda a determinar si estos comportamientos producen los resultados deseables que se esperan. Intervenir se utiliza para cambiar la organización mediante el uso crítico de refuerzos positivos y negativos para aumentar la frecuencia de estos comportamientos. Además de estos 5 pasos, los gerentes deben tener otras cosas en cuenta al momento de motivar la teoría con refuerzo. Y es que aunque la teoría del refuerzo pues en sí suena muy simple, en realidad al momento de ponerla en práctica no es tan fácil como se cree. Por ejemplo, uno de los errores más comunes es reforzar accidentalmente los comportamientos incorrectos. Supongamos que se desea convertir la empresa basada en mérito. Entonces, no se podría recompensar cualquier comportamiento que no sea un comportamiento excepcional. Aparte de eso, se debe saber administrar correctamente el castigo al momento de querer extinguir algún comportamiento que no sea adecuado y también en lo posible tratar de elegir el programa de refuerzo más simple y efectivo. Ya a lo largo de esta exposición hemos señalado cómo se puede motivar a una persona en general pues monetariamente, pero aún no hemos señalado que también se sienten las personas al recibir recompensas ya sean financieras, que pues es dinero, premios, no financieras, que puede ser retroalimentación sobre su desempeño, y sociales, que sería el pues, reconocimiento y atención. Pues todo esto motiva a los trabajadores, pero sería bueno examinar cómo funcionan por sí mismas o en combinación. Y pues para poder determinar
cómo sería la mejor forma de motivar a los empleados, se puede observar dos resultados de dos metaanálisis, uno con 19 estudios basados en más de 2.800 personas y el otro basado en 72 estudios con 13.301 personas, los cuales indican claramente qué recompensa y qué refuerzos se pueden aplicar en gran medida para mejorar la motivación y el rendimiento en los trabajadores. En las recompensas financieras existe un promedio del 68% de posibilidades de que los empleados cuyo comportamiento se refuerce con recompensas financieras superan a los empleados cuyo comportamiento no se refuerza. Esto aumenta al 84% en las organizaciones de fabricación, pero cae al 61% en las organizaciones de servicios. En las recompensas sociales existe un promedio del 63% de posibilidades de que los empleados cuyo comportamiento se refuerce con recompensas sociales superen a los empleados cuyo comportamiento no se refuerza. En las recompensas no financieras existe un 58% de posibilidades de que los empleados cuyo comportamiento se refuerza con recompensas pues, no financieras se desempeñan mejor que los empleados cuyo comportamiento no se refuerza. Esto aumenta al 87% en las organizaciones de fabricación y cae al 54% en las organizaciones de servicios. En las recompensas financieras y no financieras hay un promedio del 62% de posibilidades de que los empleados cuyo comportamiento se refuerza con una combinación de recompensas financieras y no financieras superan a los empleados cuyo comportamiento no se refuerza. En las recompensas financieras y sociales hay un promedio del 52% de posibilidades de que los empleados cuyo comportamiento se refuerza con una combinación de recompensas financieras y sociales superan a los empleados cuyo comportamiento no se refuerza. En las recompensas no financieras y sociales hay un promedio del 61% de posibilidades de que los empleados cuyo comportamiento se refuerza con una combinación de recompensas no financieras y sociales superen a los empleados cuyo comportamiento no se refuerza. Y ya para finalizar, en las recompensas financieras, no financieras y sociales, en promedio hay un 90% de posibilidades de que los empleados cuyo comportamiento se refuerce con una combinación de recompensas financieras, no financieras y sociales superan a los empleados cuyo comportamiento no se refuerza.